Bueno, y ahora os voy a presentar un proyecto al que yo quiero darle una bienvenida especial porque vienen de muy lejos. Y por eso sí que hay que hacer un pequeño reconocimiento. Es un proyecto que nos han presentado y lo realizan Verónica Bocci, que es profesora de Lengua y Cultura Española y jefa del Departamento Español del Liceo Lingüístico Ilaria Alpi de Cesena, una ciudad de la región de la Emilia-Romagna, en Italia. Y está también Pedro Sáez, que es profesor de Educación Secundaria en Geografía e Historia en el Instituto de Educación Clara Campoamor de Móstoles, en Madrid. Ambos centros están a 1.378 kilómetros, pero eso no ha sido obstáculo para poner en marcha un proyecto global de aprendizaje en torno a la vida y a la obra de Diego Velázquez y a las colecciones del Museo del Prado. Muchas gracias, bienvenidos y cuando queráis. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Sí, se me oye. Sí. Tengo la ahora sí. En primer lugar, buenos días y estamos muy contentos, muy felices de estar hoy compartiendo con vosotras esta experiencia que vamos a, en fin, y agradecer a Ana Enrique, al Museo del Prado. Yo siempre tengo una cosa especial que agradecer al Museo del Prado, dada mi trayectoria. Voy a hablar en un segundo en el terreno de lo personal. Después de 30 años dedicado un poco más a la educación y a la enseñanza y acosado, como estamos todos acosados, por todo este desmantelamiento que se está produciendo de aquí a unos años a esta parte de la formación del profesorado, ¿no? Acosados por bilingüismos, por nuevas tecnologías, por estándares de aprendizaje, por competencias, acosados por todo ese mare magnum de siglas cosificadas que cosifican, en fin, que tiene uno la sensación de que lo que ha hecho hasta ahora pues ha servido de muy poco, porque la marea de papeles que tiene que rellenar y que tiene que hacer y todo lo que tiene que tener, que una institución como el Museo del Prado se arriesgue a que expliquemos y demos cuenta de nuestro trabajo como docentes, sea el que sea y venga de donde venga, y planteado con toda la imaginación, la creatividad, las ganas que todos tenemos y que el Prado muestra a diario, pues resulta no solamente un riesgo, sino un lugar, casi un lugar de supervivencia para muchos profesores, ¿no? Y por eso quería empezar. Estáis de acuerdo, porque veo que estáis de acuerdo. Porque a veces no lo decimos, nos da un poco de apuro, porque además como todos estos rollos formativos que tenemos que desempeñar burocráticamente, pues de esos dependen muchas cosas ahora que afectan a nuestra carrera profesional. A veces nos da apuro decirlo, pero yo quiero decirlo porque tampoco tengo ya mucho que perder en cuanto a que me queda poco tiempo, así que os lo digo en nombre de los jóvenes sobre todo. Vamos a dividir la exposición. Bueno, y también quería agradecer, además del Museo del Prado, debido a lo que ha dicho Enrique, tengo que decirlo, ya sé que no es políticamente correcto, pero todo esto que vais a ver ahora en realidad no se podía haber realizado sin Ryanair. Me explico, los vuelos baratos de Madrid a Bolonia han sido nuestra tabla de salvación para poder encontrarnos y superar esa... No hemos llegado en Bolonia ahora están haciendo un tren ligero que va desde el aeropuerto hasta la estación de tren, que acortaría enormemente la distancia, porque hay que esperar al autobús o hay que... todavía eso no hemos llegado porque lo están construyendo, dentro de muy poco ya lo vamos a poder hacer y eso va a aumentar sustancialmente el número de horas presenciales de trabajo compartido en el instituto. O sea que tengo que decir que Ryanair no hubiera sido posible este trabajo probablemente sin el low cost de Ryanair, con todas las dificultades, porque también hemos tenido vuelos suspendidos, vuelos retrasados y hemos tenido que posponer encuentros y un montón de cosas. Sería muy interesante y muy divertido el poder contaros todo esto, porque esto es real, es decir, esto no ha sido, pero vamos a ponernos un poco, en fin, un poco más formales y serios en la medida de lo posible, y vamos a dividir esta exposición en dos. Yo voy a hacer unos breves apuntes al principio, dando contenido y marco a la exposición,
y Verónica se encargará de contaros la parte sustancial, que es la que merece la pena. Yo solamente voy a hacer como el personaje que nos ha contado antes de las hilanderas, que abre el telón y bueno, pues dice unas cuantas cosas en relación con la experiencia que hemos compartido, que además ha sido una experiencia vital y personal, pues muy intensa. En primer lugar esto, ¿no? A mí me parece que la idea de hacer un encuentro de trabajo no virtual, a pesar de la distancia, un encuentro real con todas las dificultades que eso conlleva, es o ha sido fundamental. Nuestra interacción no ha sido solamente profesional, también personal, y no ha sido solamente entre profesores, sino también entre alumnos. Es decir, profesores en acción que activan el aprendizaje de los alumnos. Ese me parece que es un componente fundamental de esta experiencia. El segundo componente es la idea de organizar todo este aprendizaje en acción en torno a un proyecto de carácter integrador o globalizador, no multidisciplinar en el sentido convencional, que procede por adición de disciplinas, no. Nosotros hemos intentado crear una nueva disciplina, o sea, crear un nuevo espacio a través del diálogo entre el arte, la historia, la cultura, la lengua, crear algo que no está encorsetado en torno a una categoría específica o concreta. En tercer lugar, una de las características o una de las ideas de nuestro proyecto era generar un proceso de carácter liberador en la expresión, es decir, ocuparnos sobre todo de la expresión de nuestros alumnos, de cómo ellos descubren e interpretan Velázquez, más que lo que nosotros les hemos podido enseñar, cómo ellos han aprendido eso que nosotros le hemos enseñado, ¿no? Ese proceso de liberación de la expresión, de alguna manera, claro, transforma o modifica los contenidos, les da otro sentido, ¿no? Les da un sentido, a nuestro juicio, bastante profundo y permite además a nuestros alumnos, pues de alguna manera, como deciros, encontrar su propia manera de expresar lo que en este caso la pintura de Velázquez les dice. Hemos intentado, en cuarto lugar, el cuarto apunte introductorio, hemos intentado ejercer de investigadores didactas. Es decir, nosotros ya sabéis que se suele decir habitualmente que la diferencia entre un profesor de primaria, un profesor de secundaria y un profesor universitario, esto es un clásico, no se corresponde, es una caricatura, pero es que para un profesor de primaria no importa lo que yo enseñe con tal de que el alumno aprenda. Mientras que para un profesor de secundaria, por lo menos antes, no importa lo que el alumno aprenda con tal de que yo enseñe. Es decir, nos ha preocupado menos el aprendizaje de nuestros alumnos y más lo que nosotros queríamos decir por aquello de esta especie de complejo de inferioridad, entre comillas, que hemos alimentado muchos con relación al profesorado universitario, que eso sí que saben, ¿no? Nosotros parece que no sabemos y, claro, nosotros sabemos algo que es fundamental, que es la capacidad que tenemos para poder investigar en didáctica, es decir, investigar aprendizajes, investigar formas de expresión. Yo siempre digo, cuando me reúno con mis colegas universitarios que hicieron la docencia conmigo, pues que yo no soy tanto historiador como profesor de historia. Es decir, utilizo la historia como herramienta de aprendizaje, la historia, el arte o la cultura. Y así hemos intentado hacer en nuestro proyecto, ¿no? ¿En qué medida investigábamos al tiempo porque además la investigación nata que hacen los profesores de infantil se mantiene en primaria, desciende un poco en secundaria y llega casi al cero en cuanto a la enseñanza, en la perspectiva, digamos, didáctica en la enseñanza universitaria. Nosotros, el Prado lo demuestra con estas jornadas, que no es así, que hay extraordinarios investigadores en didáctica en todos los ámbitos, en todos los niveles educativos. Bueno, lo nuestro también ha tenido un componente didáctico fundamental. Y para terminar esta introducción, solamente quería apuntar la idea de que esta investigación, este trabajo no habría sido posible no solamente por los buenos oficios de Ryanair, sino por la capacidad que ha tenido este trabajo de enriquecernos como docentes. Es muy difícil, desde mi punto de vista,
transmitir nada a los alumnos si no nos enriquecemos desde el punto de vista docente y personal. En el segundo tomo de Harry Potter aparece Vince, que es el profesor de historia. Dice Rowling en ese magnífico análisis de lo que es un centro educativo que de todas las asignaturas de la carrera de Hogwarts, historia era la más aburrida, porque quien daba historia era un fantasma que no se había dado cuenta que era un fantasma, es decir, que se había muerto y que, claro, transmitía materia muerta. Entonces, claro, era muy difícil que los alumnos aprendieran historia porque se las estaba transmitiendo un fantasma que no era consciente de que era un fantasma. Es decir, y que lo único divertido, dice Rowling, que hacía era, como fantasma que era, pasar por la pared sin entrar por la puerta porque era traslúcido. Entonces, pues desde ese punto de vista, nosotros hemos llegado a ese encuentro, nos ha enriquecido tanto que nos ha cargado de una especie de energía capaz de transmitir a los alumnos el amor por Velázquez, el amor por el Museo del Prado y el amor por el español, que de todo esto os va a hablar Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de empezar, quería agradecer a Enrique Pérez, a Ana Moreno y a todos los organizadores del encuentro por haberme dado la posibilidad de participar presentando este proyecto. Y, por supuesto, un agradecimiento especial también al profesor Sáez y a todas mis compañeras profesoras de español lengua extranjera del Departamento de Español de mi instituto, puesto que el éxito de este proyecto depende básicamente también del compañerismo, o sea, de esta capacidad de colaborar, de poder compartir una didáctica eficaz para que nuestros alumnos se acerquen al estudio del español como lengua extranjera y también a los contenidos culturales con placer y no solo, digamos, como deber escolar. Bueno, les voy a presentar algunas diapositivas para que... Ahí, me he tocado algo que... A ver, ¿qué ha pasado? Perdona la emoción. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, el nombre del proyecto es Descubriendo e Interpretando a Velázquez, puesto que los estudiantes primero han, llevado a cabo un trabajo de investigación aprendiendo las técnicas pictóricas de Velázquez, este pintor, y algunos de las obras, de los cuadros de Velázquez que están en el Prado. E interpretando, porque después les enseñaré cómo los estudiantes han logrado utilizar, concretizar los conocimientos, reelaborándolos y creando algo suyo, un proyecto suyo, viviendo entonces la obra de arte y haciendo hincapié en los contenidos aprendidos. Bueno, este proyecto, como decía antes el profesor Pedro Sáez, fue realizado gracias a un trabajo, llevado a cabo por los estudiantes el año pasado, lo llevaron a cabo en grupos, después veremos cómo se organizó la organización, y también fue, el resultado también de la estrecha colaboración que nuestro instituto mantiene con el Instituto de Enseñanza Superior Clara Campoamor de Móstoles, puesto que llevamos 3 años colaborando en proyectos de intercambios. Por eso, lo que hemos aprendido nosotras como profesoras y también es lo que estamos intentando transmitirles a los alumnos, es que el aprendizaje del español como lengua extranjera pasa a través también el aprendizaje de la dimensión cultural. Es decir, que la parte puramente lingüística, las competencias lingüísticas siempre se compagina con la dimensión cultural de la lengua que están aprendiendo. El proyecto de intercambio también nos brindó la oportunidad de conocer a grandes profesionales, como en este caso al profesor Pedro Sáez, y esto obviamente resultó muy enriquecedor desde el punto de vista no solo profesional, sino también personal. En esta diapositiva merece la pena, destacar el tipo de didáctica en la que creemos nosotras como profesoras del Departamento de Español del Instituto Alpi, es decir, una didáctica comunicativa
en la que el alumnado pueda también acercarse y tocar con mano la lengua viva. Por eso también los proyectos de intercambios son funcionales, es decir, que lo que aprenden los estudiantes en las aulas también lo pueden tocar con mano en contextos comunicativos auténticos. Obviamente, en todo esto, digamos, en acuerdo con los programas del Ministerio de Educación y con los niveles del marco de referencia europeo para las lenguas extranjeras. Obviamente, el aprendizaje de la lengua española aquí se compagina con digamos, el aprendizaje de los contenidos referidos a las obras de Velázquez, puesto que en nuestro instituto se enseña sí la lengua, pero también en los últimos años de estudio, también la literatura, el arte, o sea, también se vehiculan contenidos también de tipo cultural y no necesariamente solo lingüísticos. Aquí estamos algunas de mis compañeras y yo. También, como he dicho antes, fundamental es la colaboración, la idea de que el trabajo en equipo siempre sale bien, eso de compartir nos enriquece profesionalmente. Por eso digo que toda eficacia de los proyectos que proponemos es el resultado seguramente de una sólida colaboración entre nosotras. Aquí tenemos algunas de las palabras o conceptos clave que marcan, que definen efectivamente este proyecto, como por ejemplo el enriquecimiento lingüístico y cultural, puesto que son estudiantes italianos y están aprendiendo el español. Cultural, por supuesto, porque van a estudiar temas de carácter cultural. También motivación para el aprendizaje de la lengua y cultura española y acercamiento globalizador al arte. Este acercamiento globalizador finalizado también a, digamos, acercar sí los alumnos al arte, pero también fortalecer esta dimensión afectiva, emotiva, de manera que los estudiantes puedan empezar a considerar una obra de arte no solo como motivo de estudio, sino acercarse con placer, maravillarse, emocionarse también viendo un cuadro y aprendiendo todo lo que está detrás del cuadro, cómo el pintor llegó a pintarlo. Esto también refuerza la motivación, o sea que cuando el alumno se da cuenta de que efectivamente es el protagonista activo de su recorrido de aprendizaje, ahí sí que se desarrolla motivación intrínseca, porque se siente realmente partícipe de lo que está haciendo. También merece la pena subrayar, digamos, los conceptos del desarrollo del espíritu crítico y de la reelaboración personal y síntesis de contenidos. Esto porque no queremos solo transmitir temas, contenidos de estudio. Queremos que sí, estos contenidos que aprenden después les resulten útiles para desarrollar su propio pensamiento y entonces poderse servir activamente de los contenidos aprendidos. Otra expresión que hemos marcado es el estudio de la obra de Velázquez, puesto que el objeto de estudio son cuadros de Velázquez que están en el Prado. También creatividad y dramatización, porque la reelaboración también pasa a través de una fase de creatividad y de dramatización. Después verán cómo se lleva a cabo la dramatización. Pero seguramente la creatividad es lo que más resulta útil a la hora de motivar y animar a los estudiantes al estudio. Y esto porque soltando su creatividad se sienten finalmente libres. Entonces, sí, esto es lo que he aprendido, pero después, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Y esto hace que después se animen realmente al trabajo. También merece la pena subrayar el desarrollo de las competencias digitales, esto porque pensando en lo que está pasando en Italia, o sea, estamos debatiendo muchísimo sobre la importancia de una didáctica digital, una didáctica integrada también con la tecnología y con todos los aportes que la tecnología nos puede efectivamente dar, y es así, la tecnología efectivamente puede favorecer, nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que considerar además que nuestros estudiantes son nativos digitales, por lo tanto, digamos, lo que nos resulta a veces difícil para hacer, yo por ejemplo, en manejar la tecnología ya he dado prueba, digamos, de mi capacidad, pero en realidad para nuestros estudiantes no es así, les resulta más cómodo, más fácil y la verdad es que logran hacer trabajos sorprendentes. Y también eso de poder usar la tecnología en ámbito de estudio les resulta motivante, muy motivante.
El proyecto, bueno, aquí digamos aparece como una síntesis, una ficha técnica, ¿no?, del proyecto, que es Descubriendo e Interpretando a Velázquez. Los autores, el profesor Sáez y yo. Los estudiantes son estudiantes italianos, o sea, estudiantes de español como lengua extranjera. El nivel de la lengua, digamos, su nivel de español va de un B1 avanzado a un B2, y esto porque obviamente tienen que enfrentarse con temas de estudio que no son necesariamente de carácter cotidiano, sino también cultural. Las materias, obviamente, español, lengua extranjera, historia del arte. Es muy importante subrayar, digamos, la importancia de un enfoque disciplinar en este sentido. Y siempre, digamos, haciendo una reflexión por lo que hace la didáctica, o sea, en Italia hablamos de CLIL, aquí creo que se dice AICLE, o sea, el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Es decir, que efectivamente para nuestros estudiantes es así, o sea, son estudiantes italianos que aprenden el arte pasando por otra lengua extranjera, expresándose en otra lengua extranjera. Objetivos de esta actividad, obviamente fortalecer la competencia lingüística del español como lengua extranjera, ampliar los conocimientos en los ámbitos artístico y cultural, esto sobre todo, como he dicho antes, ¿no?, intentar acercarles también al cuadro, digamos, desde otra perspectiva, emocionándose, involucrándose también desde un punto de vista afectivo y no solo de estudio. Acercar al alumnado al arte y la pintura. Esto sí, puesto que tratamos arte, el tema es el arte, son los cuadros de Velázquez. Saber analizar y presentar un cuadro. Eso es muy importante porque pensando en nuestros estudiantes, en estudiantes que no tienen la lengua española como lengua materna, esto no es tan fácil. Es decir que sí, es verdad, muchos usan la lengua para desenvolverse en situaciones comunicativas, cotidianas, pero quizás lo que les falta es la terminología técnica, o sea, cuando se presenta una obra de arte tenemos que usar términos técnicos y ahí vamos, digamos, con la que se conoce como microlengua, un glosario que les pueda ser útil a la hora de presentar una obra de arte. Estudiar la obra de Velázquez, obviamente porque el tema de estudio son algunos cuadros de Velázquez, y motivar estimulando espíritu crítico, utilizando la creatividad y la expresión dramática. La duración. Hemos dividido digamos, este proyecto en 3 grandes fases, macrofases, digamos. Una que es una primera sesión de trabajo de la duración de 1 hora y media aproximadamente, un periodo de elaboración en grupo, es decir, en concreto el año pasado les dimos a los chicos como 1 mes y medio más o menos de tiempo para poder llevar a cabo el trabajo final, la tarea final. Les dimos mucho tiempo porque en nuestra realidad escolar tenemos a muchos estudiantes que viven muy lejos del instituto. Algunos tardan casi 40 minutos para llegar. Y entonces, digamos, pensamos que darles más tiempo podía favorecer un trabajo un poco más ágil y cómodo, y también les dimos la posibilidad a los chicos de organizarse autónomamente en grupos para que efectivamente se pudieran sentir más cómodos y pudieran tener más facilidad a la hora de encontrarse para organizar y llevar a cabo el proyecto. Y por último, una sesión conclusiva de 1 hora y media, más o menos. Esta, digamos, es la que se conoce más como fase de evaluación final del proyecto. Es una fase en la que los alumnos presentan los diferentes trabajos realizados a los compañeros y a los profesores, y tras visionar los diferentes vídeos, porque bueno, ya lo verán, digamos, la parte creativa es esta, crear un vídeo, un producto multimedia. Los profesores y también con la ayuda de los alumnos reflexionarán, harán una puesta en común para después evaluar si los objetivos establecidos han sido alcanzados o menos. Los recursos de diferentes tipos, o sea, imágenes de varios cuadros de Velázquez que les proporcionamos a los estudiantes y que repartimos además a los diferentes grupos, y
diferentes herramientas digitales para elaboración del producto multimedia, o sea, el vídeo, es decir, cámara, ordenador, proyector, o sea, los estudiantes pudieron utilizar todo lo que les podía servir a la hora de elaborar el vídeo. La primera fase, la del desarrollo, consistió en una clase que del profesor Ortega, en la que el profesor les presentó a los chicos al pintor Velázquez, les presentó la personalidad de este pintor, también haciendo referencia al contexto histórico y social en el que vivió, para contextualizar obviamente el estudio de las obras. Y después, a través del análisis de las meninas, les enseñó, bueno, les vehiculó, digamos, contenidos, o sea, las técnicas pictóricas usadas por Velázquez y las características que marcan su pintura, pero también hizo hincapié en cómo se presenta una obra de arte. A la hora de presentar una obra de arte, ¿qué es lo que tienen que hacer los alumnos? Los alumnos se deben centrar, no sé, en las técnicas, en el uso de los colores, la gama cromática, por ejemplo, que se usa, los temas. Entonces, digamos que esta clase fue propedéutica para que después los chicos pudieran tener una idea más clara del trabajo que tenían que hacer. En esta fase también les proporcionamos unos cuantos, llamámoslos así, tecnicismos o palabras útiles, técnicas, para que los chicos pudieran, digamos, desenvolverse de manera bastante ágil, autónoma a la hora de presentar la obra de arte elegida. La fase 2 fue la fase de la formación de los grupos de alumnos. Nuestros cursos, digamos, pueden variar de un número que va de los 25 a los 29 más o menos alumnos por clase. Entonces, digamos, la idea fue la de formar más o menos unos 5 o 6 grupos en cada curso, y cada grupo podía contar también con un número que podía variar entre los 3 y los 6 chicos. Esto porque, dependiendo de su domicilio, podían organizarse, digamos, de manera más autónoma a la hora de encontrarse después por la tarde para trabajar y finalizar el proyecto. También en esta primera parte les explicamos qué es lo que tenían que hacer en concreto, es decir, una investigación previa sobre el cuadro asignado, una fase de estudio entonces de la obra de Velázquez que tenían que presentar. Después, una fase más de reelaboración, es decir, el análisis. A partir del estudio tenían que, digamos, organizar la presentación, también recuperando lo que habían aprendido durante la clase con el profesor Sáez. También una fase de dramatización e interpretación creativa. Este es el momento en el que los chicos, después de la fase de investigación y de reelaboración, sueltan la creatividad para crear un producto muy personal que tenía que ver, obviamente, que tenía que resumir todos los fundamentos, ¿no?, de la pintura de Velázquez, enfocados obviamente en el cuadro elegido. Y por último, la presentación de un vídeo, un formato multimedia, en el que tenían que presentar todo este trabajo que habían hecho. La última fase, la fase 3, el trabajo autónomo. Después de haberles dado las pautas, obviamente los chicos tuvieron que trabajar autónomamente, a distancia, obviamente pudiendo contar con la ayuda de nosotras, las profesoras, ¿no?, siempre disponibles para echarles una mano. Y por último, la elaboración de los vídeos. La última fase, que es la fase 4, es la de la presentación en clase de los vídeos realizados y finalizada, digamos, a una puesta en común en la que útil después para la evaluación final del proyecto. La evaluación de los trabajos realizados, digamos, pasando, digamos, por una primera fase que era la puesta en común, en la que digamos, hicimos como una reflexión visionando los diferentes vídeos de los diferentes grupos, destacamos los puntos fuertes y otros puntos, en cambio, que quizás mejorables de los trabajos hechos por los estudiantes.
también una evaluación de los diferentes trabajos, por lo que hace, digamos, para comprobar si efectivamente habían sido alcanzados los objetivos establecidos inicialmente, en términos principalmente de conocimientos, habilidades y competencias. Y sobre todo lo que quisimos evaluar fue también la capacidad de trabajar en equipo, efectivamente de colaborar. Entonces agregamos un tipo de objetivo que era un objetivo más formativo que didáctico. Por último, la evaluación global del proyecto, digamos, haciendo una reflexión crítica entre alumnos y profesores. Digamos, esta fase resultó también muy útil para digamos, obtener una respuesta por parte de nuestros alumnos si efectivamente todos los objetivos que también habíamos fijado al principio de la unidad y del proyecto habían sido alcanzados y había llegado sobre todo esta voluntad de animarles, a acercarles a la obra de arte y reforzar, digamos, esta dimensión afectiva del aprendizaje. Bueno, aquí hemos elegido, digamos, 3 diferentes vídeos realizados por los grupos. Uno, por ejemplo, era un trabajo que como obra central tenía la del Triunfo de Baco. En esta fase creativa los alumnos trabajaron efectivamente muy bien porque se sirvieron de este cuadro para imaginar una situación muy actual, o sea, una empresa de vino que organiza un encuentro en el departamento de marketing y que quiere promover el vino, la marca del vino. Y entonces, digamos, los chicos al final del vídeo logran efectivamente crear el anuncio a partir del cuadro que interpretan ellos mismos. Queríamos darles una muestra de cómo realmente se ha concretizado este trabajo. Y hemos elegido el trabajo hecho por un grupo que se ocupaba de 3 diferentes cuadros de Velázquez, que eran Vieja friendo huevos, El almuerzo y Los músicos, y que se centraban en el tema del bodegón. No sé si... Sí. Cuando trabajaban los chicos, les decíamos que en su trabajo, y eso ha sido clave para hacer la evaluación, tuvieran en cuenta siempre que tenían que trabajar la luz y el color, sí. Es decir, tenían que crear una atmósfera, tenían que plantear un tipo de propaganda, es decir, un tipo de mensaje. Además, tenían que aparecer los individuos, es decir, el carácter, la expresión, la posición social. Tenía que haber acciones barrocas, tenía que haber teatro, tenía que haber, los objetos tenían que tener un valor simbólico, tenía que haber algún tipo de enigma. Es decir, hicimos como una síntesis de la cultura del barroco desde Velázquez, y eso era lo que tenían, digamos, los ingredientes que mezclan en los vídeos que realizaron. Podemos ver alguno para que, en fin, veáis cómo lo hicieron. Diego Velázquez nació en 1599 en Sevilla. Fue un pintor barroco y el exponente español más conocido de este movimiento. Velázquez intentó ganar un trabajo como pintor en la corte de Felipe IV. El rey quedó tan fascinado por su obra que decidió nombrarlo pintor de la corte. Durante su viaje a Italia pudo estudiar los maestros antiguos y encontró pintores del barroco. La obra del pintor es divisible en 2 etapas, la sevillana y la madrileña. Los cuadros que hemos analizado pertenecen a la primera fase de sus obras artísticas, la etapa sevillana. Las primeras obras que realizó pertenecen al tenebrismo, una tendencia italiana que procede de Caravaggio. De hecho, estos cuadros están caracterizados por claroscuros impresionantes y oscuridad. Las características de esta corriente son realismo y contrastes de luz. Los temas que Velázquez pintó en esta primera etapa son religiosos y también populares, extraídos de la vida cotidiana. El realismo de los personajes es una nota importante de sus cuadros. El artista presta atención a todos los detalles. Cada objeto está dibujado admirablemente y la obra entera transmite gran verismo. Velázquez dejó múltiples escenas costumbristas,
donde puso de manifiesto su amor hacia el pueblo y su concepción profundamente humana de la vida. Las expresiones de los rostros de los músicos están tan bien captadas que anticipa su faceta retratística con la que triunfará en Madrid. El elemento de la luz, común a todos los cuadros, es muy importante porque destaca figuras y objetos sobre el fondo oscuro de la pared. La luz juega un papel determinante conectando figuras y objetos y creando dos planos distintos. Con gran habilidad es utilizada la luz para resaltar los rostros y la comida. Al reflejarse de la luz sobre los personajes y sobre los objetos depositados en la mesa, crea unos efectos de luz y sombra. María. María, muévete. Muévete, María. Hola a todos. Hoy presentamos una extraordinaria exposición enteramente dedicada al genial pintor Diego Velázquez, que a través de su admirable manera de pintar nos permitirá pasear por dentro de sus obras. Aquí a la derecha podemos admirar una famosa escena representada por Diego Velázquez, La vieja friendo huevos. Esta escena nos muestra la vida cotidiana sevillana. ¿Dónde está el huevo? Abuelita, a la derecha, a la derecha. Vieja friendo huevos es un cuadro de juventud de Velázquez. Es una escena de cocina que se desarrolla en el interior de una cocina poco profunda. La anciana con toca blanca fríe un par de huevos y el muchacho avanza con el melón de invierno. La relación entre los dos es ambigua. Sus miradas no se cruzan. La mirada de la anciana parece perderse en el infinito. El muchacho parece que mire al espectador. En La vieja acaso ciega, Velázquez parece reflexionar sobre las dos formas de conocimiento de una misma realidad, la proporcionada por el sentido de la vista y la que proporciona el tacto. Otro cuadro que se desarrolla en el momento de la comida es el almuerzo. ¡Qué rico! ¡A la vida sevillana! Vale, pásame un poco de pan. ¿Está todo bien, muchachos? El almuerzo retrata una escena cotidiana propia de la época sevillana de Velázquez. En ella aparecen tres hombres que representan las tres edades del hombre, el niño, el joven y el anciano. Ellos están sentados a una mesa cubierta con un mantel blanco, sobre la que descansan un plato de mejillones, un vaso de vino y varias piezas de pan. Velázquez resalta los gesticulantes jóvenes, llenos de vida, cuya actitud contrasta con la del reservado anciano que, mientras escucha la juvenil charla, da muestras de poseer gran experiencia. La comparación entre juventud y vejez está hecha de una forma delicada y con mucho tacto. La última escena de vida cotidiana que les presentamos hoy es Los músicos. ¿Empezamos? Sí. 1, 2, 3. En este cuadro, Velázquez nos presenta una escena de taberna, donde hay tres personajes populares, totalmente realistas y alejados de la idealización, apiñados alrededor de una mesa. Dos de los tres músicos tocan instrumentos y cantan, mientras el tercero, el más joven, con gesto burlesco sostiene un vaso de vino en su mano izquierda, haciendo ver que los tres ya han bebido. Detrás de él, una especie de monito asoma a la espalda del niño. De los dos hombres de la derecha, uno parece cantar o entonar para que el otro afine su violín. La escena costumbrista quiere poner de relieve el carácter sordido de la situación. En primer plano, sobre una mesa, pan, vaso de vino y cuchillo clavado, nos recuerda el veloz paso del tiempo y de la vida, incitándonos al horaciano Carpe Diem. El bodegón del primero término vuelve a llamarnos la atención en un primer golpe de vista, casi más que los personajes. Estas son solo algunas de las obras que pueden encontrar aquí. Muchas otras le están esperando.
este, digamos, fue el proyecto. Después los chicos decidieron integrar con algunas tomas, digamos, de escenas falsas, que les quería enseñar solo para que se pudieran dar cuenta de cómo realmente se divirtieron en realizar este tipo de proyecto, y por eso, digamos, cómo efectivamente alcanzamos este objetivo de motivarles al estudio. ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Abuelita. ¡Oh, qué interesante! Lo vamos a ver. No, ¿por qué no lo vamos a ver? Ah. Sono Maurizio con tanto Voglio vedere figlio. chi ti voglio lasciare. Pizza! Allora non ti si vede almeno finalmente. Sì, pizza, yeah. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Muchas gracias.